Bien, profundicemos, hablemos en detalle sobre esta iniciativa. Estamos para eso junto a Daniel Martorell, él es abogado y académico de la Universidad Católica. Abogado, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. A ver, primero, ¿es necesario tener un proyecto de esta naturaleza? Porque ya teníamos la ley Zamudio y algunos dicen esto viene a complementar y se pone a la altura también de legislaciones que ya existen en otros países del mundo, ¿no? Bueno, yo creo primero que hay una suerte de desafío o más bien exigencia internacional a través de tratados internacionales que Chile ha suscrito y que eso ya determina una necesidad de regular penalmente la materia. Y en segundo lugar, entender que la ley Zamudio en la parte penal no reguló la existencia de un delito de incitación a la violencia como lo hace este proyecto de ley. Es algo distinto. Lo que la ley Zamudio hizo para efectos penales fue construir un agravante de responsabilidad penal, pero no construir ni configurar un delito propio de incitación a la violencia y por lo tanto esto es algo distinto que viene a llenar un vacío sumado a la exigencia internacional que como país tenemos y por ende yo creo que la discusión que hay que hacer efectivamente es una discusión válida y hay que reflexionar y cuestionar respecto del tema penal en torno a la regulación de esto. Ahora, hay una pregunta que es fundamental, que es la que todo el mundo se hace. ¿Dónde está el límite? ¿Cuándo hablamos de incitación al odio y cuándo hablamos de libertad de expresión? ¿Cómo se dirime eso? Pensando en que este proyecto ya quede vigente, tengamos esta ley, ¿a quién le correspondería o quién determina? Porque puede ser interpretable si es que algo es una incitación al odio o es parte, no sé, de una rutina de humor, de una expresión artística, de una opinión válida de una persona o de un medio de comunicación. ¿Cómo se define? Bueno, obviamente como toda norma jurídica, el que determina la aplicación es el juez. El juez, en el caso concreto, el que va a determinar la aplicación. Ahora, lo que sí importa a partir de tu pregunta es entender que estos tipos penales, estas construcciones de estos delitos que hace el legislador, tienen ciertas características que es necesario siempre considerar. Por ejemplo, una de las características que en este caso es necesario considerar que esto es lo que se denomina como un delito de peligro. Porque la conducta que se está sancionando en sí misma, que es incitar a la violencia, no genera ningún resultado perjudicial para nadie en sí misma, sino que lo que es contemplado por el legislador es que es creadora de un peligro y por tanto esa situación es la que lleva al legislador a sancionarla penalmente. Y como estos tipos penales o estas construcciones son en base a este elemento que estoy señalando, lo que importa es que sean lo suficientemente precisas para evitar aplicaciones improcedentes. Y por lo tanto yo creo que es un gran desafío dentro del análisis legislativo el precisar este tipo de delitos de la mejor manera posible, justamente para fijar un límite en lo que es la libertad de expresión. Libertad de expresión que no cabe ninguna duda, por lo menos a mi juicio, que no es un derecho absoluto y que por lo tanto para entrar en el tema uno tiene que entender que la libertad de expresión, derecho muy importante en las sociedades democráticas, pero tiene ciertos límites. Y uno de esos límites sería efectivamente una excepción a este derecho, cual es el incitar a la violencia y por lo tanto se adquiere una limitación en la libertad de expresión. Ahora, usted me dice, ese límite existe cuando la incitación al odio está suficientemente detallada, suficientemente configurada. ¿Qué tipo de factores tiene que haber en un llamado de incitación al odio para que sea eso y no sea una opinión o no sea una generalidad que finalmente no signifique un riesgo real para el grupo, las personas, el sujeto que está siendo parte del mensaje de incitación al odio o de supuesta incitación al odio? A ver, uno de los temas que puede el legislador considerar justamente en este delito de peligro es pasar, no quiero complejizar la respuesta, pero pasar de un peligro abstracto, como podría ser la mera realización de una conducta peligrosa, a pasar a una concepción de un peligro concreto, en que también los legisladores, cuando penalmente sancionan delitos de peligro concreto, no exigen la producción de un resultado, pero en ese caso sí exigen una vinculación entre la conducta a la existencia real de un peligro. Por ejemplo, el delito de asociación ilícita. El delito de asociación ilícita, por asociarse ilícitamente, ya configura un delito, no obstante lo cual tiene que tener una relación de que esa asociación dice relación con un delito programado que está vinculado con el actuar de los sujetos. Entonces, lo que trato de decir, por ejemplo, que un gran desafío para nuestro legislador es si este delito se va a mantener en una calidad de peligro abstracto, que es mucho más difícil la construcción que el legislador hace de pasar a un peligro concreto en que uno sí puede adquirir estos elementos que permiten cerrar mejor la figura penal. Eso es por una parte la posibilidad. Y por otra parte es que el tipo penal, el delito, contemple determinadas características que haga que este cierre sea de la mejor manera posible. Por ejemplo, uno podría cuestionarse si esta incitación a la violencia puede ser privadamente o puede ser pública.
aparentemente el proyecto de ley va con una incitación a la violencia pública. Por lo tanto, todo lo que quede en el ámbito de la privacidad no va a estar contemplado a través de la aplicación de la norma penal. Eso ya es un límite, porque por cierto no es lo mismo que la incitación sea pública que la incitación sea privada. En otros términos, lo que el legislador está, por lo menos el proyecto de ley está haciendo, es optar porque la gravedad de la conducta de peligro está solo reflejada en una actuación de incitación pública y no privada. Y así, solamente estoy citando un ejemplo, pueden haber otros elementos dentro de la construcción típica que cierren de la mejor manera la descripción Pero delictiva. esto va a significar entonces que en la tramitación se va a tener que acotar y delimitar exactamente qué configuraría esta incitación al odio lo más posible, cosa que el juez tenga que interpretar lo menos posible y esto esté lo más claro para penalistas y quienes en el fondo ejerzan y cumplan esa ley, digamos. La verdad es que el juez siempre es libre para interpretar, no de manera restringida ni amplia, de acuerdo a las técnicas de interpretación que existen, pero lo que sí es importante como una garantía, entender que los delitos, la descripción de los delitos tiene que tener esta característica de ser lo suficientemente redactada, porque eso configura un elemento de garantía para todos los ciudadanos. Y eso se llama principio de legalidad en materia penal. Vale decir, de la mejor manera en que la ley penal puede ser aplicada es en la medida en que esas descripciones de lo que significa un delito se encuentran redactadas de la manera más precisa, de la manera más entendible y que no dejen margen a duda. Por lo tanto, efectivamente, es un desafío para la discusión parlamentaria en el Congreso alcanzar este mejor nivel de descripción del tipo penal. ¿Qué pasa con cosas bien como aterrizadas, que a lo mejor la gente se pregunta? Nosotros tenemos hoy día humoristas que en televisión, no sé, Yerko Putento o en el Festival de Viña hacen rutinas donde se toca directamente a una persona, a un grupo, se habla de manera burlesca a veces. Yerko Putento tiene epítetos para el hijo de la presidenta Bachelet, tiene también como parte de su rutina políticos. ¿Esas personas aludidas podrían quejarse o interponer algún tipo de acción por incitación al odio? ¿Por ser sujetos de esta permanente denostación? ¿O eso también es parte del arte y del humor y de la capacidad que tiene la gente de reírse de sí misma y de los otros? Bueno, la experiencia de otros países que tienen este tipo de normas, uno de los grandes desafíos es saber cómo regular el tema artístico, porque en el tema artístico o las obras de arte, por cierto que hay un tema importante de fijar cuáles son los límites. Ahora, yo entiendo de que el delito de incitación a la violencia, como está construido este proyecto y la discusión que se va a hacer, no es respecto de diferencias en torno a expresiones que pueda tener un artista injuriosa o que denoten el crédito de una persona. La incitación a la violencia es mucho más que eso. Por lo tanto, independiente de la discusión que está por realizarse, pero yo creo que uno de los límites respecto de las obras artísticas o de actuaciones de humorista, como tú señalas, es entender que lo que el tipo penal o la descripción delictiva va a sancionar no son las expresiones que pueden encontrar la sanción en otro tipo de existencias delictivas, como puede ser una injuria. O sea, alguien se puede sentir injuriado, afectado en el honor. Ya, pero esa es otra figura, ¿no? Es una figura distinta. Pero justamente esta figura de la incitación a la violencia lo que pretende no es regular penalmente ese tipo de actividades, sino que es efectivamente una invitación a desarrollar actos que involucren a través de esa incitación un llamado a desarrollar actos violentos, de violencia física. Pero ese llamado, perdón, ¿tiene que ser explícito? La persona que en el fondo ejerce esta incitación a la violencia tiene que decir, no sé, los conmino a que salgan a las calles a matar a determinado grupo de la población, o basta con que esa persona tenga mensajes, no sé, homofóbicos, por ejemplo. No, yo creo que eso va a ser un gran tema de aplicación de esta norma penal, vaya a determinarse una vez tramitada. Pero yo tiendo a pensar de que no solo va a quedar contemplado la acción directa, que no cabe ninguna duda que va a quedar contemplada, de incitación a una violencia física directa, un llamado a matar a determinadas personas. Claro, ahí está bastante más clara la incitación a la violencia. Pero yo creo que también va a quedar incorporada la posibilidad de una aplicación en que a través de determinados actos el sujeto logre efectivamente hacer un llamado a desarrollar por parte de terceros actos violentos. Y por lo tanto, perdona, abogado, que lo interrumpa. ¿Quién evalúa si es que eso que se expresa como un mensaje público y que es difundido, no sé, a través de los medios de comunicación, ejerce o logra ese efecto de incitar a la violencia? Y aquí hay un caso clásico que también se ha puesto en el marco de esta discusión, que es el Pastor Soto.
Tenemos a este pastor que se representa básicamente a sí mismo, porque uno le pregunta a las iglesias evangélicas y la verdad es que nadie lo considera un referente. Y él es capaz de ir a un programa de televisión, pisotear una bandera que supuestamente corresponde a la diversidad porque no era exactamente esa bandera. Y alguien podría decir, bueno, es que ese mensaje incita al odio, pero él no está diciendo salgamos a matar a los homosexuales. Él está mostrando sus reparos y está en el fondo de manera muy odiosa, ciertamente, hablando contra ese grupo. La pregunta es si eso tiene efectos de incitación a la violencia o no. Porque no sabemos si alguien toma al pastor Soto como un referente y si alguien lo sigue para ejercer un acto de violencia. No sé si me expliqué en mi pregunta. Muy bien. Pero yo creo que son dos cosas distintas. Una parte, el si alguien toma o no toma, en estos tipos penales, como yo decía al inicio de la conversación, no se requiere para que se configure el tipo penal que alguien tome, que más bien significaría el resultado de la acción que se está sancionando. Por lo tanto, estos tipos penales, como son delitos de mera actividad, en que lo único que se está sancionando es ya la realización de la conducta de incitar a la violencia y no exigen un resultado, hay que eliminar la exigencia de que alguien vaya a tomar ese mensaje y vaya a actuar realmente matando a determinadas personas. Eso no existe dentro de estos tipos penales, justamente por la configuración en que lo que se está sancionando es la mera actividad que desarrolla el sujeto. Primera pregunta para efectos de o sea, no es responder, que aquí se busque un hecho concreto que le dé crédito a que eso fue incitación al odio. Estos tipos penales no razonan de esta manera, como son otros tipos penales que sí requieren un resultado, una lesión efectiva. Estos tipos penales son delitos de mera actividad. Lo que se busca establecer es si este tipo de mensaje genera o no ese riesgo. Efectivamente. No necesariamente que se concrete. No necesariamente que se concrete, por una parte de la respuesta. Y lo segundo, saber si comentarios que no llamen directamente a un acto de violencia, pero que sí puedan fundamentar un actuar violento de parte de terceros, yo creo que es el juez, a partir de los antecedentes del caso, el que va a poder determinarlo, pero siempre y cuando la norma penal, y eso es lo que yo creo que uno debe esperar que el Congreso haga, precise de la mejor manera. ¿Qué es incitar a la violencia? Uno puede sostener que incitar a la violencia es una suerte de invitación, una suerte de inducir a determinadas personas a realizar actos violentos. Y por ende, en la expresión que se utilice va a estar el contenido de saber si esa expresión, en el caso que tú señalabas, por ejemplo, de un pastor evangélico, si en la expresión que se utilice puede deducirse que efectivamente hay una incitación a determinadas personas a realizar actos violentos en contra del grupo al cual yo estoy afectando con mi expresión. Y por lo tanto, dependerá de lo que estemos hablando, concretamente de cuál habrá sido el contenido de esa expresión para poder hacer esa deducción. ¿Y quién lo va a hacer? Lo va a hacer el juez respecto del caso concreto. Ahora, puntualmente. Aquí también hay un tema y una duda respecto de qué pasa con los medios de comunicación. Algunos temen que pudiera ser una especie de censura o de riesgo para la libertad de expresión. En este mismo caso del pastor Soto, por ejemplo, o de otras personas que a través de los medios de comunicación difundan este tipo de mensajes, ¿la responsabilidad se persigue en torno al sujeto, en torno al grupo, al colectivo que hace un llamado que incita al odio, o también en torno al medio de comunicación? Porque uno en el caso del pastor Soto podría decir, bueno, ¿por qué lo invitan a un programa de televisión si sabemos de antemano que su mensaje es odioso? Voy a decir odioso, no sé si violento, porque eso lo tendría que determinar la ley, pero ¿habría una responsabilidad también de los medios de comunicación? Porque ahí existe el riesgo también de que los medios pudieran de alguna manera contraerse o no estar tan a sus anchas a la hora de determinar qué contenido poner. Por eso hay el límite, es más difuso todavía, entre la libertad de expresión y el que difunde cuando hay alguien que tiene una opinión que podría ser considerada incitación a la violencia. Es un tema abierto, pero es un tema especialmente complejo en la regulación normativa. Ahora, yo tengo entendido que el proyecto de ley sí va con algunas disposiciones en que se regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas y por ende se modifica la ley que hoy día nosotros tenemos en que la persona jurídica sí puede tener responsabilidad penal, se modifica para efectos de incorporar en esa ley también la posibilidad de que la persona jurídica, un canal de televisión, pueda tener responsabilidad por este delito de incitación a la violencia. Por lo tanto, el proyecto de ley sí está estructurado respecto de la posibilidad de que una persona jurídica, un medio de comunicación tenga responsabilidad, incluso responsabilidad penal. No estamos hablando solo de responsabilidad civil, sino que responsabilidad penal con las sanciones que puede tener la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Y eso no atenta contra la libertad de expresión? Cuando en el fondo los medios de comunicación debiesen estar amparados bajo esa idea, ¿no?, de la libertad de expresión y ojalá de enriquecer lo más posible sus contenidos. Es que el debate justamente es ese, pues el debate es saber cuáles son los límites para poder entender que si la libertad de expresión uno
la considera como un derecho, pero no un derecho absoluto, sino que tiene ciertos límites, poder establecer cuáles son los límites que se va a fijar en beneficio de nivelar o de también considerar los valores que están detrás de la norma penal que está sancionando este tipo de conducta. Porque no cabe ninguna duda de que cuando yo digo es una limitación a la libertad de expresión, y que lo es, por cierto, el punto no está en saber si son este tipo de normas limitantes de la libertad de expresión, porque eso parece ser como evidente. El punto está en saber cuál es el nivel de fundamento o justificación que tiene la norma para construir realmente una norma que racionalmente sostenga una excepción a la libertad de expresión. Y por lo tanto, si yo entiendo que detrás de la incitación a la violencia hay un bien jurídico protegido, y ese bien jurídico protegido se encuentra regulado adecuadamente en la norma penal, no cabe ninguna duda de que sí voy a poder sostener que es una efectiva excepción a la libertad de expresión. Abogado, los niños, no tan niños, los adolescentes que ya sean imputables, ¿caen, por ejemplo, dentro de esta ley? Me lo pregunto por el tema del bullying, por ejemplo, donde ahí tenemos mensajes de incitación a la violencia y al odio que se han trasladado a redes sociales, que en el fondo es un problema hoy día grave en muchísimos colegios. ¿Cae en una figura como esta algo así? Los padres de un niño, no sé, de 17 años de un colegio que está siendo víctima de bullying podrían acusar a otro adolescente de estar incitando al odio cuando a través de, no sé, redes sociales o de forma presencial o a través de distintos medios se hace un llamado, por ejemplo, a pegarle, o se burlan por su origen o lo discriminan por su raza o por su orientación sexual? Yo tiendo a pensar que si se dan los elementos como está construido el proyecto de ley, sí sería aplicable. Ahora, quizá el cuestionamiento, que también va a ser materia de discusión, es determinar si la aplicación en redes sociales de mensajes de esta naturaleza constituye una incitación a la violencia en términos públicos, como la norma está exigiendo. Vale decir, incorporar un mensaje odioso en una red social, esa incorporación verifica el concepto de ser una incitación a la violencia pública, o incorporarlo en una red social sigue siendo todavía la incorporación en una red privada y no una incorporación pública. Pero perdón, eso no está hoy día determinado. ¿Cómo entiende hoy día la legislatura en el fondo las redes sociales? Porque hoy día uno, así, sin tener ningún tipo de preparación ni certeza, yo considero que las redes sociales son absolutamente públicas, sobre todo redes como Facebook o Twitter, que en el fondo tiene a un gran número de personas que ven esos mensajes, ¿no? Pero es que depende. Yo puedo tener una incorporación a Facebook en que pueda tener solamente una persona respecto de la cual ve mis mensajes. Entonces no es algo que sea blanco y negro la incorporación de una información a una red. Uno tiende a pensar que producto de la proyección que tienen los mensajes que se publican en estas redes adquieren el carácter de publicidad. Pero depende. Pueden haber circunstancias en que, no todos, dicho en otros términos, no todas las personas que pertenecen a esta red social tienen el mismo nivel de proyección que sus mensajes pueden tener. Dependerá del número de personas vinculadas a la aceptación que yo tengo respecto de las personas que pueden acceder a mi información, etcétera. Por lo tanto, yo creo que ese es un problema que debería ser regulado en el tipo penal para saber la incorporación que tienen en este tipo de redes sociales, el carácter de público o no. Y va a depender justamente de la tramitación que se le dé, si es que quiere en la tramitación legal hacerse un tipo de precisión sobre esta materia. Claro, porque en la esfera más de lo privado me imagino que existe ahí la figura de amenazas, por ejemplo. El que en el fondo, no sé, ya un niño de 17 años amenace a otro y le dice te vamos a pegar a la salida del colegio. Eso podría configurar una amenaza. Pero si es un mensaje que se ve en redes sociales por parte de otros compañeros y no sé, hay uno que dice vamos todos mañana a pegarle a tal afuera del colegio, uno tiende a pensar que ahí sí se configuraría un llamado concreto a la incitación al odio. A ver, es que yo creo que la comparación o el ejemplo sigue siendo una amenaza en los dos casos. ¿Por qué sigue siendo una amenaza en los dos casos? Lo que ocurre es que el medio fue distinto en decirle a un compañero vamos a pegarle al otro compañero que decirle a todos vayamos a pegarle al mismo compañero, pero sigue siendo amenaza. ¿Por qué? Porque la incitación a la violencia no es una actuación delictiva que busque el daño a una persona determinada. Más bien lo que el legislador está pensando es un grupo de afectaciones que se hace
por carácter religioso, de orientación sexual, de edad, de discapacidad, de etnia, pero lo que pretende es que ese mensaje que se califica con incitación a la violencia cubra un grupo determinado. Por lo tanto, el ejemplo que podríamos decir es, en las redes sociales, qué diferencia hay entre un adolescente que dice vamos a pegarle a fulano de tal, a un compañero, que sería una amenaza, versus el mismo mensaje en que dice vamos a pegarle a todos los compañeros que sean haitianos, por ejemplo, en que sí habría un grupo afectado por una característica étnica. Y dentro de esa perspectiva me da la sensación de que el proyecto de ley sí razona con la posibilidad de aplicarlo respecto de una persona que desarrolla esto, siempre y cuando entendamos o no entendamos o precisemos que la incorporación en mensajes de estas redes sociales es un mensaje público o no, que yo creo que es donde está todavía la discusión abierta. Bien, pues nos vamos a tener que quedar pendientes. No es fácil el pormenorizar, ¿no?, lo que ya hemos conocido ayer en este proyecto que se envía al Parlamento, pero hay que quedarse súper pendiente al detalle y lo que vaya originando la tramitación del mismo para ver finalmente cómo se aplicaría en casos más concretos como los que hemos tratado de abordar hoy. Abogado, muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Luego. Que tenga un buen día. Vamos a una pausa cortita, estamos de vuelta.